Hola amigos, bienvenidos usted señor coleccionista, cultivador y aficionado a las orquídeas. Vamos a hablar muy brevemente de una orquídea terrestre muy hermosa, pero considerada una de las más difíciles. De hecho está clasificada entre las orquídeas imposibles de cultivar. Se trata de la Cleistes. Es una orquídea terrestre que solamente vive y se propaga en un tipo de suelo específico, generalmente muy ácido, un terreno arenoso pero arcilloso al mismo tiempo, húmedo pero drenado. Posee un pseudobulbo o tubérculo extremadamente frágil que vive hasta 20 centímetros de profundidad. Es un tubérculo tuberoso de entre 1 y 2 centímetros de diámetro y hasta 10 centímetros de longitud, a partir del cual brota un tallo tuberoso también, con hojas alternadas y en el extremo una o varias flores muy vistosas y grandes, de una duración muy efímera. La duración del tallo depende de si fue polinizado o no. En caso contrario muere muy rápido y la planta desaparece de vista durante unos 8 meses, tiempo en el cual aquel tubérculo permanece con vida latente allí bajo tierra y así permanece unos 8 meses al año. El vídeo que los comparto a continuación fue captado en una zona que fue arrasada por un incendio forestal hace muy pocos meses. Sin embargo, se recuperó y la gran sorpresa fue que al llegar a visitar aquel sitio nuevamente para hacer un seguimiento de cómo se estaba recuperando la naturaleza, me encontré con este lote de orquídea Cleistes, que fue todo un espectáculo que estoy compartiendo con ustedes. Se trata de Cleistes rosea. Generalmente en la naturaleza uno no encuentra más que una o dos plantas florecidas. Por esta razón, lo extraordinario de este hallazgo: unas 30 plantas en un área de unos 10 metros cuadrados. Un terreno que muy pocos meses atrás, como les comenté hace un momento, fue arrasado por un incendio forestal. Ese incendio destruyó toda la vegetación presente en el sitio. Sin embargo, parece que esto fue beneficioso para esta especie de orquídeas, que ya como el ave fénix resurgió de las cenizas, con más fuerza y vigor que nunca, para deleite de nuestros sentidos y saber que muchas veces la naturaleza, a pesar de todo el daño que como humanos le hagamos, siempre será más fuerte y se sobrepondrá a las adversidades y a todo el daño que nosotros le queramos hacer. Algo digno de admirar y nuestra mejor herencia para las generaciones venideras.